Buenos días, compañeros. Para mí es un placer darle la bienvenida a la licenciada Karen Yesenia Méndez a nuestro tutorial del curso de matemáticas, que lleva como título tema numérico. Asimismo, le invito para que pueda quedarse y al terminar que sea de utilidad, no solo para poder comprender el sistema numérico y cómo se va desglosando tema por tema y subtemas. A continuación será explicado por cada uno de mis compañeros. Yo soy Rodrigo Antonio de León Gutiérrez. Voy a explicarles sobre los números naturales y sus propiedades, que específicamente nos vamos a tratar acerca de la de cerradura y la conmutativa. Em, Primero, los números naturales son números que nos permiten contar elementos de un conjunto, como dice acá. Sí, son los números que nos permiten contar, básicamente. Los números naturales no tienen un fin. ¿Sí? En este caso, este, llegan hasta el infinito. ¿Sí? Muchas personas tienen como esa diferencia entre por dónde es que realmente empiezan los números naturales, si es desde el cero o desde el uno. Bueno, realmente las dos son correctas. Hay personas que usan el cero, personas que usan el uno, pero las dos de igual manera son correctas. En este caso, como podemos ver, usamos el uno, entonces es el conjunto de los números naturales, empieza desde el 1 hasta el infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los números naturales no tienen fin. Y todo número natural tiene un número sucesor. ¿Cómo así? Tiene un número consecutivo, ¿sí? Es el 2, su consecutivo es el 3. Del 3 es el 4, y así sucesivamente. Y aquí vamos a poner unos ejemplos. Cuando se realiza una operación de suma o multiplicación, empleando o utilizando los números enteros, números naturales, siempre va a dar como resultado otro número natural. ¿Sí? En este caso hay una suma que es 5 más 4 es igual a 9. Y 9 es un número natural. ¿Sí? En una resta, una división, los números naturales no siempre van a tener como resultado otro número natural. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, que es el 5 menos 9 es igual a menos 4. En este caso, el resultado es un número negativo y no se le puede considerar un número natural. ¿Sí? Y ahora en el siguiente, que es un ejemplo de una división, que es 1 dividido 3 es igual a 0.33333. El resultado de la división no es un número entero, ¿sí? Ya que tiene decimales. Por esta razón es que no se le puede considerar un número natural a esa respuesta. Ahora pasaremos a las propiedades, ¿no? Hay varias propiedades: la cerradura, conmutativa, asociativa, etcétera. Pero vamos a hablar de estas dos, ¿sí? La propiedad de la cerradura y la conmutativa. La propiedad de la cerradura es súper sencilla, ¿sí? Esta propiedad básicamente nos habla de que la suma o la multiplicación de dos números naturales siempre, pero siempre va a dar como resultado otro número natural. Aquí está la fórmula, digamos, que es A más B. Esos dos pertenecen a los naturales. Va a dar como resultado C, que va a pertenecer también a los naturales. A por B. Estas dos pertenecen a los naturales. Va a dar como resultado C, que va a pertenecer a los naturales. Y la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa en sí solamente nos dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Podemos ordenar de distinta forma los números, el resultado va a ser siempre el mismo. ¿Sí? Esto solo aplica en la suma y en la multiplicación. ¿Sí? Porque en estas no varía el resultado. En cambio, si lo usamos en la división, en la resta, va a cambiar el resultado por los signos más que todo. Entonces, cambiaría siempre el resultado.
Y aquí está el ejemplo de la fórmula, digamos, que es el A más B es igual a B más A en la suma. A por B es igual a B por A en la multiplicación. Y aquí hay unos ejemplos de la cerradura. ¿Sí? En este caso, en la suma, 3 más 8 es igual a 11. Y 11 pertenece a los naturales. 3 más 15 es igual a 18, el cual pertenece a los naturales. En la multiplicación, 3 por 5 es igual a 15, pertenece a los naturales. 4 por 6 es igual a 24, pertenece también a los naturales. Y los ejemplos de la conmutativa, ya para terminar, que es la suma de 5 más 7 es igual a 12. Y si cambiamos a 7 más 5, va a seguir siendo 12. ¿Sí? 6 más 3 es igual a 9. Y cambiamos el orden, 3 más 6 es igual a 9. En la multiplicación exactamente lo mismo. 5 por 7, 35. Cambiamos de orden, 7 por 5 es igual a 35. Es lo mismo. Y en el último ejemplo, 3 por 5 es igual a 15. Cambiamos de orden, 5 por 3 es igual a 15. Y bueno, eso ha sido todo. Buenos días, licenciada. Gusto en saludarla, ¿verdad? Mi nombre es Jacqueline Orozco. Yo voy a dar continuidad a lo que es a lo que el compañero Rodrigo acaba de explicar, ¿verdad? Vamos a dar continuidad con lo que son con las propiedades. En primer lugar, tenemos lo que es la propiedad asociativa. Nos dice que la propiedad asociativa consiste en que los términos de una operación pueden agruparse de forma distinta, obteniendo siempre el mismo resultado. Se trata de una regla que se cumple tanto en la suma y en la multiplicación. Esto nos quiere decir, ¿verdad?, que no importa cómo nosotros vayamos a agrupar ciertos factores, el resultado va a ser siempre lo mismo. Ojo con esto. La propiedad asociativa solo puede aplicar en lo que es la suma y en la multiplicación, porque si lo aplicamos en la resta y en división, prácticamente el orden en que nosotros vamos a agrupar sí nos afectaría. He aquí unos ejemplos. Vamos a empezar con lo que es el ejemplo de la propiedad asociativa aplicado en la suma. Tenemos la suma de 355 más 50 más 60. Nos damos cuenta que aquí agrupamos primero los dos factores, es decir, el 355 y el número 50. Luego lo sumamos con el tercer factor, que sería el número 60. También lo podemos ver de la siguiente manera. Dejamos el 355 fuera de paréntesis y agrupamos lo que es el número 50 más 60. Si nos damos cuenta y hacemos la suma 155 más 50, el resultado nos da 405. Esto sumando, luego lo sumamos por 60. También lo podemos hacer ya viéndolo desde la otra manera, ¿verdad? Que sería 355 y el resultado de 50 más 60, que sería 110. Entonces ahí nos damos cuenta que 405 más 60 nos da 465 y asimismo 355 más 110 nos da el mismo resultado. Ahí entonces nos podemos dar cuenta que si agrupamos de estas dos, el resultado nos sigue siendo el mismo. También vamos a dar continuidad con lo que es el ejemplo de la propiedad asociativa aplicada en la multiplicación. Tenemos 355 por 50 y por 60. Lo mismo, ¿verdad? Aquí agrupamos los primeros dos factores, que sería 355 por 50, y luego lo multiplicamos por 60. O también 355 y agrupamos los últimos dos factores, que sería 50 por 60. Tenemos aquí que el resultado de 355 por 50 es igual a 17,750. Luego lo multiplicamos por 60. O también 355
y el resultado de multiplicar 50 por 60, que sería 3000. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Que el resultado sería 1.065.000 para la agrupación que hicimos de primero, y también así el resultado sigue siendo 1.065.000 para la segunda agrupación que hicimos. Tenemos aquí otros ejemplos. En el caso de la suma, el ejemplo número 1, ¿verdad? Tenemos 9 más 3 más 7. Entonces agrupamos los primeros dos factores, que sería 9 más 3, y luego sería más 7. Asimismo, también podemos dejar el 9 fuera de paréntesis y agrupamos los segundos dos factores, que sería 3 más 7. Tenemos aquí el resultado, que es 12 más 7. Y también así, ¿verdad? Que el 9 lo podemos dejar afuera y el resultado de 3 más 7 sería 10. Como nos damos cuenta, aquí podemos ver de que 12 más 7 es igual a 19 y asimismo 9 más 10 es igual a 19. Pasamos con un segundo ejemplo. Tenemos 10 más 4 más 3. Nos damos cuenta que aquí agrupamos lo que es los primeros dos factores, que sería 10 más 4, y después lo sumamos al 3, ¿verdad? Asimismo, también podemos dejar el 10 fuera y agrupar los segundos dos factores, que sería 4 más 3. Entonces, tenemos que 10 más 4 sería 14, más 3, o también, ¿verdad? 10, y sumamos 4 más 3, que sería 7. Entonces, aquí tenemos el resultado para ambas agrupaciones, que sería de 17. Asimismo, tenemos lo que es unos ejemplos para el caso de la multiplicación. Como ejemplo número 1 tenemos 9 por 3 por 7. Agrupamos los primeros dos factores, que sería el 9 y el 3, y asimismo lo multiplicamos por el 7. O también, ¿verdad? Copiar el 9 y agrupar los segundos dos factores, que sería el 3 por 7. Entonces tenemos aquí el primer resultado de 9 por 3 sería 27, y después de eso sería por 7, ¿verdad? Entonces también podemos de la misma manera dejar el 9 fuera y tenemos el resultado de que 3 por 7 sería 21. Entonces aquí podemos ver que para ambas agrupaciones el resultado es el mismo, que sería 189. También tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Que es 10 por 4 por 3. Nos damos cuenta de que aquí agrupé los primeros dos factores, que sería el 10 y el 4, y luego lo multiplicamos por 3. O asimismo, dejo el 10 fuera y agrupar los segundos dos factores, que sería 4 por 3. Entonces, el resultado de la multiplicación de 10 por 4 sería 40 por 3. O también, ¿verdad? 10 y el resultado de la multiplicación de 4 por 3 sería 12. Entonces, teniendo ya estos resultados, multiplicamos. Nos damos cuenta que para ambas agrupaciones el resultado es de 120. Tenemos otra propiedad, ¿verdad? Que es la distributiva. Nos dice que el total de la suma de dos números multiplicados por un tercer número es igual a la suma de los productos entre el tercer número y cada sumando. Por ejemplo, tenemos 3 por 6 más 2. Primero vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis y luego procedemos a realizar lo que sigue. Entonces, tenemos que 3 y la suma de 6 más 2 nos da 8. Digamos que acá ya empezamos a operar lo que dice aquí arriba, ¿verdad? Que vamos a operar lo que es paréntesis. Entonces ya tenemos el resultado aquí, que es 8. Entonces 3 por 8 nos da 24. O podemos realizar lo siguiente. 3 por 6 sería igual a 18 y 3 por 2 igual a 6. Es decir, de que aquí lo que hice fue 3 primero multiplicado por 6, que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y aquí, como les digo, tenemos el resultado de 18 y asimismo el 3 por el 2, que igual nos da un resultado de 6, ¿verdad? Entonces vemos que sumando 18 más 6 nos da 24. Entonces aquí vemos de que aquí se cumple lo que nos está
de lo que nos está hablando esta propiedad, ¿verdad? Que lo podemos trabajar de esta manera, primero operando paréntesis y luego haciendo la multiplicación, o asimismo primero multiplicando cada factor, ¿verdad? Y luego ya realizamos lo que es la suma. Tenemos otros ejemplos acá. En el caso de la suma, tenemos primero, vemos que 9 por 3 más 7, o 9 por 3 más 9 por 7. Entonces tenemos que aquí 9 y la suma de 3 más 7 nos da 10, o ya sea también 9 por 3 nos da 27 y 9 por 7 nos da 63. Estos dos resultados los sumamos y tenemos el resultado abajo, ¿verdad? Que nos dice que es 90. Entonces vemos de que lo podemos trabajar de dos maneras y para ambos casos el resultado seguiría siendo el mismo. Un segundo ejemplo sería este, que tengo 10 por 4 más 3, o ya sea trabajar 10 por 4 más 10 por 3. Entonces vemos que 10 por 4 más 3, bajamos el 10, sumamos 4 más 3, el resultado sería 7. Vemos, ¿verdad? Que podemos multiplicar lo que es 10 por 4 y sumamos después 10 por 3. Entonces, teniendo este resultado de 10 por 4, que es 40, y 10 por 3, que es 30, entonces sumamos los resultados que serían 40, 30, y el resultado, ¿verdad? Que nos da para ambos casos o para ambas agrupaciones, nos da 70, ¿verdad? Entonces vemos que el resultado sigue siendo el mismo. Decía, compañeros, está en lo que es el elemento neutro. Nos dice que la suma de cualquier número más 0 es igual al mismo número. Por eso el 0 es el elemento neutro en la suma. Entonces aquí tengo varios ejemplos, ¿verdad? Que como les decía a un inicio, creo que esta propiedad es una de las más fáciles, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, aquí 12 más 0 nos da 12. 3 más 0 nos da 3. 8 más 0 nos da 8. 34 más 0 es igual a 34. Y 450 más 0 es igual a 450. Entonces yo creo que esto es todo por mi parte. Espero y haya sido de utilidad lo explicado, ¿verdad? Y pues le dejo el tiempo al siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Grindy Daniela Dueñez Santos y yo les voy a hablar sobre la ley de cancelación. Se dice que en una expresión numérica o algebraica se encuentra el mismo número o término realizando la misma operación de suma o multiplicación en ambos lados de la igualdad. Entonces esto se puede cancelar. La ley de cancelación nos ayuda a poder simplificar procedimientos. La ley de cancelación en la suma es cuando en una expresión numérica o algebraica se encuentra el mismo número o término realizando la misma operación de la suma en ambos lados de la igualdad. Entonces esto se puede cancelar. La ley de cancelación en el producto es la aplicación de la ley de cancelación. Se puede eliminar un número o término que esté multiplicando en ambos lados y que se trate del mismo número o el mismo término. Este número o término se debe considerar que sea diferente de 0 para poder aplicar la cancelación. Un ejemplo de la cancelación, la ley de cancelación en la suma sería donde tenemos 7 más 10 y 7 y 5 más 5. Si nos damos cuenta, el 7 se repite en ambos lados, entonces esto se procede a cancelar. Luego de eso nos quedaría 10 y en el otro lado nos quedaría 5 más 5. Al resolverlo nos quedaría 10 en ambas partes. En la ley de cancelación en el producto tenemos lo que es 18 por 5 y tenemos en el otro lado donde es 3 por 3 por 2 por 5. Si nos damos cuenta, en ambos lados existe el 5. Entonces a la hora de cancelarlo, esto nos quedaría, en un lado nos queda 18 y en el otro 3 por 3 por 2 y al hacer la operación nos queda 18 en ambos lados.
los números enteros. Se conoce como número entero el conjunto numérico que contiene a la totalidad de los números naturales, a sus inversos negativos y al cero. Este conjunto numérico se designa mediante la letra Z. Los números enteros se representan en una recta numérica teniendo el cero en medio y los números positivos hacia la derecha y los negativos a la izquierda. En ambos lados se extienden hasta el infinito. El elemento inverso quiere decir que para un número positivo siempre existirá o habrá un número negativo. El término inverso aditivo se debe a la siguiente propiedad. Es cuando se suma un número con su inverso aditivo, el resultado siempre será 0. Acá podemos ver lo que es un ejemplo del elemento inverso, donde nos dice que A va a ser más menos A y nos daría 0. En este caso, acá tenemos el 3 más menos 3, que nos da un resultado de 0. O también puede ser lo contrario, que tenemos menos 3 más 3, que igual nos da un resultado de 0. Eso es todo y que pase el siguiente compañero. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Les hablaré sobre operaciones y leyes de signos. Una operación matemática, para que sea considerada como tal, siempre tiene que garantizar un resultado. Otra cosa es, una operación matemática nos puede dar un único resultado. Si para una tupla dada puede presentar más de un resultado, no se puede considerar una operación matemática propiamente dicha. La ley de los signos o regla de los signos son indicaciones que nos permiten determinar el signo de un resultado final cuando se realizan operaciones con los números reales. Ley para la suma. Si los dos números son positivos mayor que 0, se suma y se mantiene su signo, o sea, el signo más. Si los dos números son negativos menores que 0, se suman y se mantienen el signo menos. Ley para la resta. Si los signos son iguales, el resultado debe ser positivo. En cambio, si los signos son diferentes, el resultado será negativo. En otras palabras, podría decirse, signos iguales se suman, signos diferentes se restan. Producto. Si se multiplica un número positivo por uno negativo, el resultado tiene signo negativo. Si se multiplica dos números con signos iguales, el resultado tiene un signo positivo. División. Si se dividen dos números con signo más, el resultado tendrá el signo más. Si se dividen dos números con signo menos, el resultado tendrá el signo más. Y si se dividen un número con signo positivo y el otro con un signo negativo, el resultado tendrá el signo negativo. Ahora, ejemplos. Ejemplo de ley de suma. 50 más 50 nos da un resultado de 100, ya que antes del 50 hay un número positivo, o sea que si se sumamos el 50 más otro 50, nos da una cantidad que es 100. 73 más 15. Esto lo mismo, nos da un resultado que es positivo, o sea 88. Y 12 más 38 nos da un resultado que es 50, ya que es positivo. Ahora, ejemplo de ley de resta. 25 menos 52. Aquí es donde se aplica la ley, digamos, 25 menos un número que tiene un signo negativo, o sea que nos va a dar menos 57. Ahora bien, menos 25 menos 52, aquí es donde ya se pasan los signos, donde se utiliza la ley de los signos. O sea, el 25 pasa a ser número igual que el 52 y se hace una suma normal que nos da un resultado de 27. Ahora bien, 63 menos 33 es igual a 33, pero lo mismo que hicimos arriba, el menos 66 menos 33 pasa a ser un número que es menos 66 más 33, nos da un número positivo que es 33. Ejemplos de producto. 6 por 7 nos da 42, menos 4 por menos 29 nos da un número positivo que es 166,
y 16 por 4 nos da un número positivo que es 64. Y menos 27 por menos 31 nos da un número positivo que es 81. Y ejemplos de división. 15 dividido 3 nos da 5 y 20 dividido menos 2 nos da menos 10. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Cindy García. Yo le voy a hablar una parte sobre lo que son los números racionales. Los números racionales son números reales que pueden reescribirse como la fracción de dos números enteros, que se conoce tanto el numerador como el denominador. Los números enteros se identifican con la letra Z y los números racionales se identifican con la letra Q. Entonces, si los números racionales son fracciones de números enteros, puede verse de la siguiente manera. Q es igual a Z dividido Z. Y en la clasificación de los números racionales tenemos lo que son las fracciones. Las fracciones se clasifican de las demás fracciones propias, en las que se dice que una fracción propia es aquella que representa números menores que la unidad. Esto nos dice que el numerador es menor que el denominador, como tenemos la siguiente operación, 7 dividido 8, que es una fracción propia. La siguiente clasificación son las fracciones impropias, en donde dice que las fracciones impropias son las que se representan números mayores que la unidad, en donde el numerador es mayor que el denominador. En el siguiente ejemplo tenemos 11 partido 8, en la que nos da una fracción de 1.375. Es una fracción impropia porque tenemos más de un entero con fracción. La siguiente clasificación son las fracciones mixtas, en la que nos da una parte entera y la fracción. Acá tenemos el ejemplo de 3 enteros, 1/4, 5 enteros, 2/3, 8 enteros, 3 medios. Y para resolver estos ejemplos, tenemos cómo convertir un número mixto a una fracción impropia, en donde en el ejemplo tenemos un número entero, que es un entero 3/4. Para convertir esta fracción a una impropia, tenemos que multiplicar la parte entera por el numerador, por el denominador, y sumarle el numerador. Entonces tenemos 1 por 4, nos da 4, más 3, tenemos 7. Y el denominador simplemente lo copiamos. Y tenemos para convertir una fracción impropia a un número mixto. Para resolver esta operación necesitamos realizar una división, en la que aquí el denominador pasa a ser divisor y el numerador pasa a ser dividendo. Resolvemos la operación y tenemos de resultado en el cociente 2 y de residuo 1. El 2 pasa a ser la parte entera, el 1 pasa a ser el numerador y el 3 pasa a ser el denominador. El denominador simplemente lo vamos a copiar. Entonces, como fracción mixta nos queda 2 enteros, 1/3. Gracias, licenciada, y le dejo el tiempo al siguiente compañero. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre lo que son las fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son todas aquellas que dan o representan un mismo número, no importando que tengan diferente numerador y diferente denominador. Las fracciones equivalentes también son aquellas que al dividir el numerador con el denominador se obtiene el mismo resultado. ¿Cómo saber si dos fracciones son equivalentes? Como pueden ver en la pantalla, tenemos la fracción de 4 décimos y 2 quintos. Entonces, para saber si dos fracciones son equivalentes, tenemos que multiplicar en X o en diagonal. Entonces hacemos esto, 4 por 5 es igual a 20 y 10 por 2 es igual a 20. Entonces esta fracción es una fracción equivalente. Una fracción equivalente es cuando no tienen un mismo resultado. Y hacemos el mismo procedimiento, multiplicamos en X o en diagonal, que es 4 por 5 es igual a 20, 6 por 3 es igual a 18.
Esta fracción no es equivalente, ¿por qué? Porque no dan el mismo resultado. Sumas y restas de igual denominador y de diferente denominador. Sumas y restas de igual denominador. Tanto la suma como la resta nunca van a cambiar de denominador. Solo se van a operar los numeradores para poder obtener el resultado. Suma y resta de diferente denominador. Hay que cambiar las fracciones a un mismo denominador para después sumar o restar. También también se reducen los denominadores a un común denominador y así se suman o se restan los numeradores de las fracciones equivalentes que se obtengan. Como ya se encontró el mismo denominador, solo se suman los numeradores para poder obtener el resultado de la fracción. Aquí hay unos ejemplos de la suma y resta de igual denominador. Como observamos aquí, está 10 séptimos más 38 séptimos. Entonces, el denominador siempre va a quedar igual. Solo lo copiamos y hacemos la suma de 10 más 38, nos da un resultado de 48. Entonces, la fracción quedaría como 48 séptimos. Otro ejemplo, tenemos 10 décimos y 69 décimos. Entonces, copiamos el denominador, sumamos 30 más 69, que nos da un total de 99 décimos. Ese es el resultado de nuestra suma de esta fracción. La resta. La resta es lo mismo, solo que en lugar de sumar vamos a restar, lógicamente. El denominador nunca va a cambiar. Tenemos aquí 30 octavos menos 3 octavos. Entonces copiamos el denominador, restamos 30 menos 13, nos da un total de 17. Entonces nuestra fracción queda como 17 octavos. Aquí tenemos otro ejemplo. 43 medios menos 50 medios. Copiamos el denominador otra vez y restamos 43 menos 50, nos da un total de 7. Esta fracción nos queda como 7 medios. Ejemplos de sumas de diferente denominador. Tenemos la fracción que son 2 quintos más 7 veinteavos más 1 séptimo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo primero que tenemos que hacer aquí es encontrar como un múltiplo de los tres denominadores de las tres fracciones. ¿Para qué? Para poder hallar el denominador y así poder hacer la suma. Entonces sacamos el mínimo común múltiplo de 5, de 20 y de 7 y miramos si tienen mitad, si tienen tercera, si tienen cuarta, si tienen quinta, hasta que encontremos el mínimo común múltiplo. Como pueden ver ustedes acá tengo 5, 27. 5 no tiene mitad, 20 sí tiene mitad, que es 10, 7 no tiene mitad, entonces bajo el 7. Sigo sacando mitad, ¿por qué? Porque el 10 todavía tiene mitad, entonces bajo el 5, la mitad de 10 es 5 y bajo el 7. 5 pues obviamente tiene quinta porque se puede dividir entre su mismo número, por así decirlo. Pero 7 no, entonces la quinta de 5 es 1 bajo el 1 y el otro bajo el 1 también y bajo el 7. Entonces aquí ya encontré, ya llegué al final del 5 y del 20, entonces solo me toca sacar séptima del 7 para llegar a mi mínimo como múltiplo, que sería 7 y 1. Entonces lo que hago aquí es multiplicar 2 por 2 por 5 por 7, me da un total de 140. Para poder realizar mi suma tengo que hacer lo siguiente. El resultado de mi mínimo común múltiplo lo tengo que dividir entre cada una de las fracciones, de los denominadores de las fracciones, y multiplicarlo por el numerador de cada una de las fracciones. Como pueden ver ustedes, acá tengo 140 dividido 5, que me da un total de 28. Entonces el 28 lo multiplico por el numerador, que es 2 de la primera fracción, me da 56 y lo coloco. Lo mismo hago con la otra fracción, 140 dividido 20 me da un total de 7. Y si el 7 lo multiplico por el del numerador, 7 por 7 me da un total de 49 y lo escribo. 140 dividido 7 me da un total de 20. Y el 20 lo multiplico por el numerador, que es 1 y me da un total de 20. Entonces tengo 56 más 49 más 20 me da un total de 125 y mi denominador lo copio, 140. Entonces mi fracción queda 125 140.
pero como puedo simplificar mi fracción, entonces la simplifico. 125 y 140 son divisibles dentro del número que es 5, o sea, 125, la quinta de 125 es 25 y la quinta de 140 es 28. Entonces el resultado final de mi fracción es 25/28. Ahora con la resta. Tengo 6 en el denominador. Para poder sacar mi denominador, lo que hago es multiplicar los dos denominadores de las fracciones, que es 7 y 5. Entonces, 7 por 5 me da un total de 35 y lo coloco. Para hacer mi resta, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que multiplicar en X. Aquí multiplico 6 por 5, un total de 30 y lo coloco. Este es mi numerador. Entonces multiplico 7 por 1, que es 7, y lo coloco. Entonces mi fracción quedaría 30 menos 7, 35avos. Lo que tengo que hacer ahora es restar. ¿Por qué? Porque ya encontré mis numeradores y ya encontré mi denominador. Entonces 30 menos 7 me da un total de 23 y copio mi denominador. Esta fracción se queda así, ¿por qué? Porque no tiene no tiene un número para poder simplificar. Esto era todo. Gracias, compañeros, por la atención y espero que les sirva para estudiar y un repaso ahí corto para... Buenos días, licenciado. A continuación les voy a platicar acerca de la multiplicación de fracciones, que dice que la multiplicación de fracciones es una operación matemática en la que se hace el producto de los numeradores y los denominadores por separado y no tiene límites de fracciones involucradas. La multiplicación de fracciones tiene un aspecto más o menos de esta manera, que se multiplica A por B por C por B, o E por F por G por H. Ejemplos. Dice que hay que multiplicar los numeradores. En este caso sería 1 por 6. Lo agregamos en este lado y el resultado nos da 6. Ya multiplicamos los denominadores, que sería 8 por 11, que es igual a 88. Entonces nos quedaría el 3, 4. Y aquí se puede sacar, normalmente se simplifica. Pero en este caso, dado que es 3, entonces ya no se puede. Y 3 no tiene mitad, ni 44. Y 44 tercero. Y otro ejemplo, podríamos ver aquí, el numerador de 4 por 2 nos sale igual a 8. Y los denominadores, perdón, 7 por 3 nos sale igual a 21. Aquí normalmente se sigue simplificando, pero como no se puede con estos números, se queda así. Ahora no sé si me podrían hacer favor de realizar este ejercicio. Y me dicen cuánto les salió. Compañera, a mí me salieron 75/64.
Sí, compañero, está en lo correcto. Ahora voy a platicar sobre la división de fracciones. Dice que a diferencia de la operación matemática que conocemos como división, en la división de fracciones no se realiza una repartición, sino una multiplicación, la cual es una multiplicación cruzada entre los numeradores y denominadores de ambas fracciones. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo del denominador por igual, que sería 2 por... Estos son los denominadores y son 4 y 4, o sea que por lo tanto son iguales. Entonces vamos a hacer la multiplicación cruzada, como decía anteriormente, que sería 2 por 4, nos da igual a 8. Y 4 por 3 nos da igual a 12. Ese sería el ejemplo de un denominador igual. Ahora de un denominador diferente, lo vamos a hacer nuevamente cruzado, la multiplicación, que sería 7 por 12, nos sale igual a 84. Y 4 por 9, o 9 por 4, perdón, nos da igual a 36. Aquí vamos a ver si podemos multiplicar. Y como pueden ver, 84 tiene mitad. Y la mitad de 84 tiene segunda, perdón, es 42. Y la segunda de 36 es 18. Y seguimos viendo si se puede seguir simplificando. Y 42 tiene segunda, que es 21. Y 18 tiene también segunda, que es 9. Y seguimos revisando, y 21 no tiene segunda, y 9 tampoco, pero los dos sí tienen tercera. Entonces, la tercera de 21 es 3, y la tercera de 9 es también 3. Ay, perdón, aquí es 7. Ahora me gustaría que pudiéramos realizar este ejemplo y me dicen cuánto le sale. Compañera, me salieron 27 112avos. Sí, está bien, compañero. Entonces, vamos a pasar al siguiente diapositiva, que serían los decimales. Dice que la parte entera representa unidades completas y los decimales representan las décimas, las centésimas o las milésimas de una unidad. Les voy a mostrar cómo prácticamente se representa. Antes del punto es la parte entera, que sería en este caso el número 4. Y después del punto son las décimas, que sería el primer numerito que sería el punto. Y la segunda del punto serían las centésimas, las milésimas, y etcétera, etcétera. Dice que todo decimal tiene una parte entera y una coma y un punto y una parte decimal. Pues vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver el decimal infinito periódico. Este es arriba de los números, según se repite constantemente. Si nos vamos en este ejemplo, 0.999, para hacerlo más corto, se podría decir que solo aplicaríamos lo que es el signo periódico, que sería aquí. Entonces ya se sobreentiende que se va a repetir constantemente el número 9. Y en este ejemplo también, aquí lo vamos a ver de 2 dígitos, que sería 0.45, 45, 45. Entonces aquí mismo agregamos el signo periódico arriba de 45. Y se sobreentiende que se va a repetir constantemente el número 45. Y en este otro ejemplo tenemos el 0.567, 567. Vamos a agregar el signo nuevamente periódico arribita de los números que se repiten constantemente, que en este caso son 567. Ahora vamos a ver el decimal infinito periódico a fracción. Aquí para nosotros poder buscar, vamos a agregar la incógnita. Vamos a agregar la X, que es igual a 0.45.
Y aquí el signo es el signo periódico, se entiende entonces que se repite varias veces el número 45. Y como son dos dígitos, ya si fuera solamente un dígito, entonces sería multiplicado por 10. Pero en este caso son dos, va a ser multiplicado por 100. Ya si fuesen tres, sería multiplicado por 1000. Pero en este caso son dos dígitos, sería el 4 y el 5. Lo multiplicamos por 100 y hacemos la operación. Esto se elimina porque 45 menos 45 nos da igual a 0. Y aquí 45 menos 0 nos da 45. Y aquí son 100, perdón, 100 menos x tiene el valor de 1, a 100 le quitamos 1, es igual a 99, x. Y aquí, para agregar la fracción, sería los 99, este resultado, y esto lo agregamos como numerador, que sería 45 de 99. Ya de ahí vamos a ver si se puede simplificar. Y 45 no tiene segunda ni 99, pero sí tiene tercera. Entonces la tercera de 45, la tercera de 45 son 15 y la tercera de 99 son 33. Para revisar si la respuesta está correcta, nos vamos a la calculadora y agregamos 15, 33 avos, y nos tiene que dar la cantidad de la cual operamos, o sea, nos tiene que dar 0.4545. Entonces eso quiere decir que sí hicimos bien nuestra operación. Nos vamos a la siguiente diapositiva, que sería decimal infinito periódico a fracción. Aquí vamos a ver. En este caso, el número que se repite constantemente es el número 5, ya que tenemos aquí el signo periódico. Entonces, eso sobreentiende que el número 5 se repite. Vamos aquí. Aquí, en este ejemplo, para que se nos sea un poco más fácil, vamos a quitar el punto. Entonces, el punto lo quitamos y agregarlo a este ladito sería 705. Aquí se agrega el número entero, los números que se repiten constantemente, perdón, los números que no se repiten, y el número periódico, se podría decir, menos 70, que sería el número y el número que le sigue después del punto, que en este caso es 7 punto, y el número que le sigue es 0, entonces sería 70, pero como les dije anteriormente que se tiene que quitar el punto, entonces lo dejamos así. Y 90, el 9 sale por el número que se repite constantemente, que solamente es 5, y solo ese número se repite, el 9. Y 0 son los números que no se repiten, que simplemente están ahí y no se repiten constantemente, no tienen signo periódicos. Sí. Y ahora vamos a hacer la resta. 705 menos 70 nos sale 635. Y aquí vamos a seguir llevando el 90. Simplificar. Y anteriormente había dicho a la licenciada que dependiendo el número que termine, por ejemplo, aquí terminó también 5, que nos es como un decir que tiene quinta. Entonces vamos a intentar. Entonces 635, su quinta sería 127. Entonces sí. Y el 90, su quinta es 18. Y ya para verificar si estamos en lo correcto, vamos a la calculadora y dividimos 127, perdón, 127 dividido entre 18. Entonces nos va a salir 7.05555. Y lo que nos sale es la respuesta, es la operación con la cual iniciamos al principio. Ahora nos vamos a la siguiente diapositiva. Perdón, les tengo aquí un ejercicio, no sé si lo podrían realizar y me dicen cuál fue su resultado final.
No sé si me entendieron, compañeros, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Bueno, a resolver. Aquí, como les decía anteriormente, vamos a quitar el punto. Entonces lo trasladamos a este lado y sin este signo, que sería de esta manera. Agregamos el número entero y los números que se repiten constantemente, que sería 321. Menos 113, como les dije anteriormente, vamos a agregar el entero y agregamos el número que sigue después del punto, que en este caso es el número 3, entonces sería 113. Y aquí vamos a los 9 son de los números que que se repiten. Y aquí sería y el 0 del número que no se repite. Vamos a hacer aquí la resta, que sería 11,208. Y seguimos llevando también los 990. Y aquí vamos a simplificar. Vamos a revisar si tiene segunda o tercera. En este caso, los dos tienen segunda, entonces la segunda de 11,208 es igual a 5,604 y la de 990 es 945. Revisamos nuevamente si podemos sacar nuevamente, si podemos. Revisamos si tiene segunda 5,604 y si tiene también segunda. En este caso, 5,604 no tiene segunda, entonces le vamos a sacar tercera y su tercera son 1,868. La tercera de 495 es 165. Y para revisar si nos salió, vamos a la calculadora y hacemos la división. 1,868 dividido por 165 nos da igual a 11,32. Y quiere decir que nuestra respuesta está correcta. Y eso fue todo. Gracias por su atención. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Alessandra González y a continuación les hablaré un poco acerca de la potenciación. Tenemos como concepto que la potenciación es una operación matemática entre dos términos denominados como base y exponente. Si podemos observar, tenemos a la variable a como nuestra base, a la variable b como nuestro exponente, y el resultado de la operación entre estos términos nos da como resultado la variable c, que también es conocida como potencia. El exponente nos dice cuántas veces está multiplicada la base. Acá tenemos un ejemplo, 2 elevado a la quinta. Entonces, hacemos nuestra representación multiplicamos 5 veces el 2 y nos dará como resultado 32. Cuando la base de una potenciación es 0, su potencia será 0. Tenemos como un concepto general que cualquier número multiplicado por 0 va a ser 0. Entonces acá 0 elevado al cubo nos da igual a 0 por 0 por 0 y nos da un resultado de 0. Cuando la base de la potenciación es 1, obtendremos como resultado 1. 1 elevado al cubo es igual a 1 por 1, que nos da un resultado de 1. En caso de que el exponente de una potencia sea 0, el resultado será 1. Usualmente
se representa como una resta. Acá podemos observar el ejemplo. 8 elevado a la 0 es igual a 8 elevado a 3 menos 3. Esta elevación puede ser con cualquier otro número siempre y cuando se esté restando pues el mismo número. Continuando, lo representamos como una división que sería 8 elevado al cubo dividido 8 elevado al cubo. Realizamos su representación y sería 8 por 8 por 8 partido 8 por 8 por 8. Esto nos queda 1 sobre 1 y 1 sobre 1 pues simplemente es 1. Acá tenemos otro ejemplo. X elevado a la 0 es igual a X elevado a la cuarta menos cuarta. Esto nos da a X elevado a la cuarta sobre X elevado a la cuarta. Hacemos su representación correspondiente y nos da como resultado 1 sobre 1, que es igual a 1. Aquí tenemos que tomar en cuenta que en este ejercicio utilizamos la variable X. Esta variable puede adquirir cualquier valor, exceptuándose del 0. Si el exponente de una potencia es 1, el resultado será el mismo valor de la base. Por ejemplo, aquí tenemos 4 elevado a la 1, pues esto nos da un resultado de 4. El producto de potencias de bases iguales. Al ser las bases iguales, en la operación solo se copia una, y se suman los exponentes. Acá tenemos como fórmula general a elevado a la m por a elevado a la n es igual a elevado a la m más n. Un ejemplo sería 3 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo. Nos da igual a 3 elevado a 2 más 3, que nos da un resultado de 3 elevado a la quinta. Acá tenemos otro ejemplo. Podemos observar acá que menos 5 elevado a la quinta por menos 5 elevado a la menos 4 nos da un resultado de menos 5 elevado a 5 más menos 4 y eso nos da un resultado de menos 5. Acá tenemos que tener en cuenta que el menos 5 de la base no cambia y que el menos 4 del exponente se mete en paréntesis para luego aplicar la ley de signos, que la ley de signos nos dice que los signos contrarios pues se restan. División o cociente de potencias con bases iguales. En este caso, la fórmula general nos dice que se copia la base y que se restan los exponentes. Acá podemos ver dos fórmulas generales. A la m dividido a la n es igual a por m menos n. Acá estas dos fórmulas generales son lo mismo, solo que están representadas de diferente manera. Acá tenemos un ejemplo. 5 elevado a la 6 sobre 5 elevado al cuadrado. Entonces acá pues descomponemos eso y lo representamos como 5 elevado a la 6 es igual a 5 por 5 por 5 por 5 por 5 sobre 5 por 5. Acá podemos observar que lo que podríamos hacer es dividirlos en los 5 que están en común sobre el denominador y el numerador, o simplemente cancelamos lo que tienen en común. Entonces ese resultado nos daría 5 elevado a la cuarta, y el resultado de eso serían 625. Abajo tenemos otra división, representada de otra manera. 5 elevado a la 12 dividido 5 elevado a la 15. Eso nos da como resultado 5 a la menos 3. Potencia de una potencia. Tenemos como base, como fórmula general, que a elevado a la m elevado a la n es igual a a
elevado a la m por n. Acá podemos observar un ejemplo. 5 a la elevado a la menos 3 elevado a la menos 6 nos da igual a 5 elevado a la menos 3 por menos 6. Y eso nos da un resultado de 5 elevado a la 18. Potencia de un cociente o división. Acá tenemos como fórmula general que a sobre b elevado a la n es igual a n sobre bn. Entonces podemos ver en este ejemplo que 5 sobre 3 elevado al cuadrado es igual a 5 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Básicamente separamos el numerador y el dividendo. O sea, distribuimos el exponente con el denominador y el numerador. Entonces 5 elevado al cubo es 25 y 5 elevado al cuadrado es 25 y 3 elevado al cuadrado es 9. Potencia de exponentes negativos. La potencia de un número distinto de 0 elevado a la menos 1 es igual a su inverso. Tenemos acá como fórmula general que a elevado a la menos n es igual a 1 sobre a elevado a la n. La potencia de un número distinto de 0 elevado al número negativo menos n es el inverso del número elevado a la n. Acá tenemos otra fórmula que es a sobre b elevado a la menos n es igual a b sobre a elevado a la n. Acá tenemos como ejemplo, sería 5 menos 2 es igual a 1 sobre 5 al cuadrado. Y esto nos da un resultado de 1 sobre 25, que nos da como resultado 25. Acá podemos ver otro ejemplo. Menos 1 elevado a la menos 5 es igual a 1 sobre menos 1 elevado a la quinta. Y esto nos da como resultado 1 sobre menos 1, que es menos 1. Otro ejemplo. 5 sobre 3 elevado a la menos 3 es igual a 3 sobre 5 elevado al cubo, que es igual a 3 elevado al cubo sobre 5 elevado al cubo. Y esto nos da como resultado 27 sobre 125. En este ejercicio, si nos podemos dar cuenta, para eliminar el signo negativo del exponente, lo único que hay que hacer es, pues, invertir las bases. Potencia con exponente fraccionario. Una potencia de exponente fraccionario se puede transformar en una raíz cuyo índice es el denominador y radicando es la base elevada al número. Acá podemos ver que como fórmula general, que a elevado a la m sobre n es igual a la raíz enésima de a elevado a la m. Acá tenemos un ejemplo. 4 elevado a la 3 sobre 2 es igual a la raíz de 4 elevado al cubo y 4 elevado al cubo es 64. Entonces la raíz de 64 nos da como resultado 8. Acá tenemos otro ejemplo. 27 elevado a 2 tercios. Eso nos da como resultado a la raíz cúbica de 27 elevado al cuadrado. Acá, si se dan cuenta, tenemos el mínimo común múltiplo. Que sería sacar pues descomponer el 27. Entonces, tercera de 27 es 9 y tercera de 9 es 3, tercera de 3 es 1. Acá
pues nuestra representación sería 3 elevado al cubo. Entonces seguimos que la raíz cúbica de 3 elevado al cubo elevado al cuadrado es igual a la raíz cúbica de 3 elevado a la 6. ¿Por qué? Porque 3, o sea, aquí tenemos que multiplicar. 3 por 2 nos da 6. Entonces, la raíz cúbica de 3 elevado a la 6 nos da como resultado 3 al cuadrado y eso nos da como resultado 9. Iván, un saludo cordial. Me correspondió platicar un poquito sobre la radicación. A leer qué es lo que dice la teoría de la radicación. Dice, es la operación inversa de la potenciación, porque en esta operación hay que calcular la base de la que se obtuvo el número que está dentro de la raíz. Entonces, como podemos ver, ahí claramente es lo inverso. Y las propiedades son los mismos. Las reglas son los mismos. Vamos a ir conociendo un poquito cada uno de ellos. Pues aquí vamos a, entonces, a conocer primero las partes de la radicación. Y aquí podemos ver claramente, miren. Tiene un índice que es la que nos indica qué tipo de raíz vamos a realizar, ya sea raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, quinta. Depende del número que aparece en en la letra B. De esa forma vamos a radicar. También su símbolo es esta y se llama signo de radical. La A nos está representando en este caso el número que vamos a radicar. Y el resultado se le conoce como raíz. Entonces ya conocimos ya ahí las partes de la radicación. Vamos a hacer un ejemplo como anteriormente, como dice la teoría. La teoría nos dice de esta manera, miren. La raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Entonces, 8 es, si lo elevamos al cuadrado, es igual a 64. Y claro, 8 por 8, 64. Entonces, aquí hay otro ejemplo, mire. Está esta es una raíz cúbica. Entonces, aquí podemos ver cuál es el resultado de la raíz cúbica. En este caso es 2. Entonces, si elevamos nosotros la potencia al cubo del 2, ¿cuánto es? 8. Entonces, esto es lo que nos indica la teoría, ¿verdad? Y vamos a seguir conociendo un poco más sobre la radicación. Vamos a conocer un poquito las propiedades de la radicación. Bueno, aquí tenemos la primer propiedad de la radicación. Dice, número 1, la radicación es distributiva con respecto a la multiplicación y la división. No es distributiva con la suma y la resta. Miren, claramente. Con la multiplicación y la división es distributiva. ¿Okay? Número 2, el radical de un producto es igual al producto de los radicales. Aquí está, miren. A por B es igual a decir B por A. ¿Qué podemos ver en esta imagen? En la primera, digamos, solo en esto, centrándonos aquí, que la radicación, dentro de ella hay una multiplicación. Pero también aquí nos representa también que podemos multiplicar primero y después hacer la radicación. O hacer la radicación y después multiplicar. Que los resultados no son alterados. Lo voy a centrar. Aquí está, mire.
tenemos raíz cuadrada de 9 por 25. Entonces, decimos 9 por 25, ¿cuánto es? 225. Aquí tenemos el resultado, miren. Después de realizar nosotros la multiplicación que está dentro de la radicación, sacamos el radicando, que es 15 en este caso, ¿verdad? Entonces, para hacer la prueba, hacemos ahí la potencia al cuadrado del 15, ¿verdad? Y por supuesto nos va a dar 225. Bueno, entonces realicé la raíz cuadrada del 2 y raíz cuadrada del 18. Y vean ustedes el resultado. Quedan con muchos decimales, ¿verdad? Y eso no nos conviene a nosotros cuando estamos haciendo las operaciones. Por lo tanto, para que no tengamos esas complicaciones, digamos, lo trabajamos de esta primera forma, miren. ¿Ya? Y hay en ocasiones donde sí se puede trabajar. La cuadrada del 2 es 1.41. Pero si nosotros realizamos primero la multiplicación, 2 por 18 es 36. Y raíz cuadrada de 36, aquí lo tenemos, es 6, ¿verdad? Entonces, ahí podemos verlo, ¿verdad? Por ejemplo, dice, raíz cúbica de 2 medio por raíz cúbica de 2 32avos, y el resultado es igual a 1 medio. Si lo realizamos primero las raíces, por decirle, nos da estos números. Entonces, no nos conviene a nosotros tener toda esta representación, entonces nosotros lo podemos trabajar realizando la multiplicación. Aquí lo podemos ver. 2 por 4, que nos da 8. Y 2 por 32 es igual a 64. Luego sacamos raíz cúbica, como nos está indicando aquí, una raíz cúbica. La raíz cúbica de 8 ya sabemos que es 2. Y raíz cúbica de 64 es igual a 4. Entonces decimos 2 cuartos, pero como podemos simplificarlo, la mitad del 2 es igual a 1 y la mitad del 4 es igual a 2. Y nos queda el resultado. 1 medio es el resultado de la radicación de 8/64avos. Aquí vamos a conocer otra propiedad. Aquí lo tenemos. Dice, el radical de una división es igual a la división de los radicales. Ya ven, aquí podemos ver cómo nos está representando por decirle la regla A dividido en B elevado a X número es igual a decir dividir A por B, luego sacar la radicación. Aquí veamos un ejemplo. 64. Si sacamos la raíz cuadrada de 64, aquí lo tenemos, miren, es igual a 8. Y raíz cuadrada de 4, 2, raíz cuadrada de, vamos a ver, entonces nos queda el resultado 8 medios. Pero como 8 medios tiene mitad que es 4 y el 2 es mitad 1, entonces ya nos queda un entero, nos queda en entero, por lo tanto decimos 4, ¿verdad? Es el resultado de esta operación. Hicimos es 64 dividido dentro de 16.
perdón, 64 dividido dentro de 4 y nos da 16. Luego hicimos la raíz cuadrada de 16. Es 4. ¿Ya ven? Entonces, ahí es donde funciona esta regla que estamos viendo. Y aquí también el número 3 dice, el radical de una potencia es igual a la potencia de un radical. Miren, aquí lo podemos ver. Y aquí está la forma como nos presenta. Miren. 4 está elevada a la 6. Y el 3 nos representa raíz cúbica. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Copiamos el 4, el 3 se queda en su lugar y el 6 pasa multiplicando. ¿Qué quiere decir aquí entonces? Esto es igual a 4 dividido dentro de 2. ¿Cuánto es 6 dividido dentro de 2? Es igual a 2. Por lo tanto, ya nos queda en una potencia. Y el resultado en este caso es 4 por 4 es 16. Entonces, acá en esta regla, las potencias pasan siendo divisores. Pasan dividiendo con la raíz, ya sea cuadrada o cúbica, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo. Dice 4 elevado al cubo y raíz cúbica. Esto es igual a, copiamos el 4, copiamos el símbolo de radicación. Por lo tanto, en este caso ya pasa, copiamos el 4, pasa dividiendo. ¿Cuánto es 3 dividido dentro de 3? Esto es igual a 4. Pero aquí tenemos otra forma de trabajar más simple. La potencia es igual a 3. La potencia es igual a 3 y es raíz cúbica. Por lo tanto, son iguales. ¿Qué podemos hacer ahí? Cancelamos. Y el resultado queda 4. Otra regla que es el número 4 dice, el radical de otro radical es otro radical cuyo índice es el producto de los índices dados. Aquí están también. Miren, aquí podemos ver, dentro de una raíz hay otra raíz. Por lo tanto, dice, ahí es donde pasan multiplicando la raíz, ¿verdad? Entonces, la A ya solo lo copiamos y aquí lo vemos ya como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, 64, raíz cuadrada de 64 y raíz cúbica de la misma. ¿Qué hacemos? Solo copiamos el 64. Como este es elevado al cuadrado, lo multiplicamos por raíz cúbica. ¿Cuánto es 3 por 2? Es igual a 6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar la raíz sexta de 64. Y el resultado es igual a 2. Y aquí tenemos otra regla. Dice, si multiplicamos o dividimos el índice y el exponente de radicando por un mismo número, el valor de la radicación no varía. Claro, muchas veces nosotros necesitamos simplificar los índices o queremos amplificar. Entonces aquí lo podemos ver en un ejemplo. Dice 2 elevada a la sexta y raíz cúbica. Esto es igual. Copiamos el 2. En este caso nosotros queremos simplificar. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar un número divisible
a nuestras, divisible, digamos, a los números que nos están representando en la raíz y lo de la potencia. Por ejemplo, en este caso, el 3 es divisible. Entonces decimos la raíz cúbica dividido dentro de 3. ¿Cuánto es? Es igual a 1. Y el exponente de la potencia 6 lo dividimos dentro de 3. ¿Cuánto es? Esto es igual a 2. Por lo tanto, copiamos el 2 y el resultado nos queda igual a 2. Si en este caso, vamos a ver otro ejemplo despuesito, porque aquí al final, como aquí es 1, entonces no implica 1 por 2 es igual a 2, ¿verdad? Entonces es igual a 2 al cuadrado. Por lo tanto, 2 al cuadrado es igual a 4, ¿verdad? Entonces, ¿sí? Si gustan, lo pueden hacer ahí en la calculadora y sí les va a dar eso. Y aquí tenemos también cuando queremos amplificar los índices. Cuando queremos amplificar, usamos la multiplicación. Aquí está. Veamos. Un ejemplo. El mismo número, la misma raíz, dice raíz sexta de 6. Perdón, potencia de 6 y raíz cúbica. Esto es igual a, el 2 es divisible entre estos números, por lo tanto decimos 3 por 2 es igual a 6. Entonces aquí nos queda 6. Y 6 por 2 es igual a 12. Aquí miren. Por lo tanto, esto nos queda de esta forma. Raíz cúbica, perdón, raíz sexta de, ya haciendo la potencia aquí en esta operación, o sea, ya elevando, digamos, el 2 a 12avos nos da un resultado de 4096. Y de eso tenemos que sacar la raíz sexta de ello y el resultado es 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos elevando los exponentes. En este caso, multiplicamos el 3 por 2, es igual a 6, que esto nos representa la raíz sexta. Y 6 por 2, que es la potencia que está dentro de la raíz, nos queda 12. Por lo tanto, tenemos que multiplicar 12 veces el 2, que es el resultado de 4096. Después de eso ya hicimos sacamos la raíz sexta y nos dio el resultado 4, ¿verdad? Entonces, esto es lo poquito que pude